Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a Noches de Ciberseguridad 2020. Un gusto estar compartiendo con todos nuevamente, deseándoles pues feliz año y que este año sus metas se realicen y que además sea un año ciberseguro para todos y todas. Iniciamos el año de nuevo con invitados internacionales. En este caso iniciamos con un buen amigo que acabamos de presentar, un amigo Gonzalo Nina, que está acompañándonos desde Bolivia. Gonzalo trabaja para Ethical Hacking Consultores, una empresa muy reconocida internacionalmente en Latinoamérica, también de ciberseguridad. Además, de ser ingeniero informático, es especialista en ciberseguridad, realmente una de las personas que yo en lo personal admiro, con un gran conocimiento en ciberseguridad. Gracias. Y que es un gusto tener acá. Gonzalo, ¿cómo estás? Feliz año. Muy buenas noches, estimado. Muy buenas noches a la audiencia. Feliz año, querido hermano. No sé, ha sido muy interesante y te agradezco mucho por permitirme participar de este programa. A vos, gracias por estar por acá y además arrancamos 2020 con vos, Noches de Ciberseguridad, así que es un honor tenerte por acá. Igualmente a la audiencia, muchas gracias. Antes de iniciar, agradecer el apoyo que tuvimos, ya vamos para este tercer año, que nos llevó el año pasado a un reconocimiento internacional, donde logramos el premio a estar entre los mejores programas multimedia 2019, reconocidos por la Red Iberoamericana de Derecho Informático. Así que muchas gracias a todos por el apoyo. Eso no se hubiera logrado sin la participación de toda la gente y el interés por mejorar la ciberseguridad de Latinoamérica. Muchas gracias. Y seguimos trabajando fuerte para hacer cultura digital, que ese es nuestro objetivo. Y es muy difícil esa tarea, mi querido hermano. Sí, totalmente. Por eso, tener buenos amigos como vos, tener buenos amigos de todos los países de Latinoamérica, me alegra mucho porque así vamos sumando para hacer más cibersegura pues, las instituciones y las personas también. Y Gonzalo, pues vamos con el tema de arranque de este año, que es qué nos espera en ciberseguridad este 2020. Y pues la idea es comenzar a conversar un poco para ver qué poder esperar, qué se espera de comportamientos y ver si aprendimos las lecciones, que también es todo un tema. Gonzalo, y tal vez la primera pregunta en esa línea es, bueno, ¿qué pasó en el 2019? ¿Qué vimos? ¿Qué situaciones fueron lo que nos afectó más? A ver, bueno, 2019 fue un año muy, muy interesante. Tuvimos muchas áreas y muchas vulnerabilidades interesantes, además de muchos incidentes de seguridad muy críticos que hemos visto. Bueno, te voy a hablar más que todo lo que tenemos de experiencia en la empresa, más que todos los incidentes que vimos y más o menos cómo estamos testeando en toda Latinoamérica. Bueno, no es una ciencia oculta. Todos sabemos que la vulnerabilidad más crítica y encontrada el año pasado fue esta, no sé si escuchaste, Bluekeep. Fue muy interesante porque a raíz de un parche de seguridad, la gente empezó a entender que existía una vulnerabilidad en el servicio RDP de Windows, de tal manera que es posible ejecutar código remoto en una computadora Windows con el que esté disponible su servicio de Remote Desktop, su escritorio remoto. Esa fue una de las vulnerabilidades más críticas y todavía se está esperando que esa vulnerabilidad, aunque existen hoy en día muchas pruebas de conceptos que son interesantes, no se esté esparciendo demasiado. Esa fue la vulnerabilidad más crítica, pero también podemos hablar que existieron bastantes ataques de malware el año pasado. Sí. Por ejemplo, uno de los ransomware más interesantes fue Cranback, que estuvo en toda Latinoamérica afectándonos. No sé si escuchaste, hubo un malware muy, pero muy interesante llamado Machete. Machete estuvo por ahí. Sí, en algún momento. Es que hoy en día pasa que mucho tiempo la parte de los cibercriminales casi no era interesante para ellos Latinoamérica. Pero el año pasado sí se notó muy fuerte los sistemas de espionaje gubernamentales que estaban haciendo en Latinoamérica. Solamente Machete estaba afectando a lo que es Ecuador, Colombia, Nicaragua y Venezuela. Pero en Venezuela un 75% de las ocurrencias de este malware fueron en ahí. Y bueno, ya que se encontraba ya desde el 2014 ya esparcido, pero el 2019 justamente fue
cuando se lanzó la alerta crítica. Entonces, una cosa muy interesante que también se ve, que muchas veces por ejemplo, este malware no explota alguna vulnerabilidad crítica al sistema, o sea, no explota BlueKey o no explotaba lo que es Eternal Blue, que son vulnerabilidades más antiguas, sino más que todo iba con correos muy enfocados a personas que trabajaban para el gobierno, con archivos adjuntos ofimáticos que al momento de abrirlos en un RAR empezaba la infección del equipo. También tenemos que tomar en cuenta que el 2019 salió una de las vulnerabilidades más interesantes para WinZAR, que es uno de los empaquetadores que muchos utilizan. Entonces fue muy interesante esto, pero sí, fue directamente a usuarios el ataque, no fue mediante una vulnerabilidad. Pero si estamos hablando de malware, también podemos hablar de lo que es ransomware. Y creo que ahí no hemos aprendido todavía la lección, porque ya tenemos llevándonos WannaCry desde el 2017-2018. Y sigue afectando. Y sigue afectando. Sí. No te olvides que el año pasado, justamente el 10 de noviembre, o por ahí, Pemex, una empresa tan grande en México, le entró ransomware, imagínate. Tanto dinero. ¿Tú sabes cuánto les cobraron? ¿Cuánto les estaban pidiendo en bitcoins? No recuerdo cuánto era el rescate que pedían. Era alrededor de 565 bitcoins. Al precio que tenía ese momento era 4.9 millones de dólares. Imagínate. Sí, no, 4.9 fue el segundo rescate más caro de América en ese momento. Hubo uno en Estados Unidos, pero ese fue el segundo más caro, si no estoy mal. Pero así, o sea, últimamente el ransomware está afectando bastante. Gonzalo, y en esa línea, ¿vos cómo ves las empresas de Latinoamérica en el año pasado, 2019? ¿Realmente pensaron que les iba a pasar estas cosas? A veces yo siento que en Latinoamérica muchos dicen, no, esto pasa en Europa, esto pasa en Estados Unidos, esto no nos pasa a nosotros. ¿Habrán despertado ya la realidad de que ya son blancos de ataques? Es que nosotros tenemos ese falso sentimiento de seguridad. Sí, es extraño. Que nuestra información no es tan... O sea, que nuestra información no le interesa a otras personas, que es algo muy, muy falso. Por más, no sé, por más que tengas los 18 años para arriba, tu información ya es crítica. Tus mismos modelos de comportamiento como persona, tus factores de comportamiento se pueden vender a las marcas de tiendas, de ese tipo de cosas, para poder generar dinero en ellos. O sea, es toda la forma desde cómo te despiertas hasta cómo te vas a reposar en la noche, y esa información es valuable, porque sí se puede explotar. Totalmente. Y un punto más para añadir a esto de lo que pasó en el 2019. Otro punto interesante que nos pasó es que hubieron mucho data breach, muchas divulgaciones de leaks. Sí. No se olviden que Facebook, por aplicaciones terceras, se filtró demasiada información, alrededor de 500 millones, se coneció la colección 1, que es una colección de data breach de mucha información. Wow, pero lo interesante fue que al hacer los análisis de esos data breach nos hemos dado cuenta que los humanos seguimos siendo muy humanos y tenemos contraseñas también muy amigables. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvió a quedar como la contraseña más usada. Exactamente. Tristemente sigue siendo la más usada del 2019. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, eso fue muy interesante. Eso nos hace pensar que mientras los cibercriminales, porque ellos sí están avanzando muy rápido, nosotros como usuarios también tendremos que avanzar a un ritmo similar, por lo menos para poder seguirles el paso. Sí, y pareciera que mucha gente pues no quiere o quiere seguir en riesgo usando esas claves. Pues es lo primero que va a probar un cibercriminal, las claves más utilizadas. Exactamente. Ya ese diccionario está hecho para probar de primero. Totalmente. Gonzalo, entonces, ¿qué esperamos? Así como primera aproximación, ¿qué esperamos 2020? ¿Aprendimos la lección? ¿Vos tenés la esperanza de que todo esto sirvió para que las empresas y la ciudadanía pues diga, bueno, sí, Latinoamérica es blanco del cibercrimen, las empresas también,
invirtamos, comenzamos a trabajar en esto, mejoremos nuestra ciberseguridad. ¿Cómo lo ves? ¿Positivo o cómo estamos? Algo muy interesante fue que como nos pegó tan fuerte el año pasado, justamente a mí me encantó porque uno de los mercados más interesantes latinos que existen es México, que prácticamente es el más grande de habla hispana para nosotros. Entonces es súper interesante cómo están haciéndose las políticas de ciberseguridad allá, tanto a la banca como a todas las otras empresas. Y, por ejemplo, hemos visto muchos ataques de ransomware y las empresas que han sufrido ese ataque por el dolor que les ha producido están utilizando ahora políticas. Crearse un propio SGCI, un sistema de gestión de seguridad. Y bueno, sí, yo creo que nos dolió, pero yo creo que hay que tener unos de estos golpes cada vez para que siempre estemos mejorando nuestras técnicas de poder cubrirnos de los ataques. O sea, porque si no, vamos a seguir pensando que nuestra información no le importa a nadie, ¿verdad? Sí, que ese era como un sentimiento en la región, como, no, nosotros esta información no es importante, entonces no somos blancos. Pero no es la realidad. Exactamente, es muy difícil hoy en día que nuestra información sea de valor cero hoy en día. Totalmente. Pero además no, hay que empezar a notar que existen vulnerabilidades del año pasado que todavía siguen estando en circulación. Por ejemplo, Bluekeep. Esa a mí me interesa mucho porque a pesar de que Microsoft ya sacó el parche y todo esto, sigue este pensamiento de que lo vamos a hacer después, o lo vamos a hacer por cumplimiento, o lo vamos, o sea, no somos ese tipo de personas proactivas para poder, bueno, no sé, cubrir y mitigar estas vulnerabilidades lo más antes posible. Totalmente. Gonzalo, he estado viendo un poco y para el programa, viendo las predicciones 2020, o por lo menos lo que varias empresas dicen de análisis de malware, que posiblemente pues, nos enfrentemos este 2020. Y uno de los puntos que me pareció muy interesante de los temas que anunciaban era el tema de desinformación y fake news. ¿Cómo ves este año esa problemática? Máxima acercándose elecciones, máxima que ya algunos países comienzan procesos electorales, el reto que enfrenta la desinformación, y pareciera ya haber grupos organizados dedicados a ofrecer servicios de cibercrimen de desinformación, ¿verdad? ¿Cómo ves ese reto este año? Bueno, hay muchos servicios que lo que te ofrecen es mover una tendencia. Y mover una tendencia puede ser una noticia real como una noticia falsa. Y eso puede ser muy interesante. No sé, si yo estoy actualmente en Bolivia, y justamente en Bolivia hubo un problema todo un ejemplo. Muy interesante de cómo se movieron todo esto de los fake news y todo eso. Muy cierto, como bien dices, el fake news, oye, bueno, yo creo que esta gestión va a ir por lo que las elecciones se vienen de Estados Unidos, se vienen las elecciones de Bolivia y se vienen las elecciones de República Dominicana, América Latina. Entonces, prácticamente vamos a tener muchos incidentes de este tipo. Pero acortando todo esto, ¿por qué? ¿Por qué se hace más sencillo hoy en día tener ese tipo de incidentes? Yo creo que tenemos, no sé, la inteligencia artificial, el Machine Learning, ha apoyado bastante. Se pueden crear con cadenas de Markov la manera de cómo puede expresarse un bot de manera muy natural para un ser humano. Por ejemplo, es muy interesante ese tipo de cosas. Y ahora este tipo de técnicas incrustadas en el área de ingeniería de seguridad informática está muy fuerte. No sabría decirte, para mí yo creo que las fake news tenemos que tener más que todo un criterio muy propio, porque si tú vas a ir a apoyar a un bando o al otro, aunque te pongan una mentira que sea real, bueno, una noticia verdadera, los sentimientos son muy... afectan mucho a la decisión de poder compartir o no compartir una información. Claro. No, y a eso apelan también estos grupos también. Esa es la idea, poder empatizar bastante. Eso es no sabría decirlo, pero es una característica muy humana el poder empatizar muy rápidamente. Claro, y el tema, como decís, está mucho en el usuario, también hasta cuestionar, no creer todo lo que ve en las redes.
porque a veces sorprende, no solo para el tema electoral, sino a veces ciertas noticias que utiliza el cibercrimen engañosas para aprovecharse, para infectar, por ejemplo, para que la gente brinde sus datos. Claro, el año pasado tuvimos, no sé si es Face App, la aplicación móvil que te ponías vos una foto y te hacías 10 años más viejito, Sí. que tenías 80 años. Qué interesante. O sea, y la cantidad de personas que lo utilizaron fue muy, muy alta. Y todos los datos que le daban. Sí, es bastante interesante eso. Comenzando que daban la imagen. Además que también hay, no sé si te recuerdas, también el año pasado empezó ese en Facebook, un desafío que se llamaban los 10 años, que tú ponías una foto y 10 años después Exacto. otra foto. Qué interesante eso para recolectar la información. Totalmente. Bueno, ahí aprovechamos un saludo a todos los que están siguiendo. Después vamos a pasar. Saludos desde Bolivia. Pero saludos me llama la desde atención, Cochabamba. ahí están siguiéndote desde Bolivia también. Bueno, hemos visto varias partes de Latinoamérica. Entonces, ahí están siguiendo el programa. Muchas gracias a todos. Cualquier duda, consulta, comentario, pues bienvenido. Gonzalo, mencionabas el tema del Machine Learning. Tal vez para los que no conocen, ¿a qué nos referimos con el Machine Learning? Y cómo nos puede afectar como medio de ataque este año. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. ¿Y por qué se está utilizando hoy bastante? No sé si escuchaste estos tipos de ataques de ingeniería social que son bastantes. Los ataques de ingeniería social son técnicas que las personas utilizan, bueno, también criminales como también del área de seguridad, para poder hacer que otra persona pueda hacer algo o convencerlo de hacer algo en beneficio de la persona maligna o la persona maligna. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, una vez en México escuché que esa cliente a su contador, una persona le llamó haciéndose pasar por otra persona con la voz de la otra persona, con la voz de su proveedor de papelería, diciéndole, mira, estamos haciendo una actualización de nuestros datos y hemos cambiado nuestra cuenta. Por favor, depositen en nuestra cuenta y les vamos a enviar un correo electrónico para la confirmación. Suplantaron el correo electrónico de la persona y les mandaron la nueva cuenta. Entonces, la otra persona víctima agarró y cambió. Entonces, cada mes les hacían el depósito a la nueva cuenta. Al fin de año, la empresa verdadera les dice, tenemos un saldo que nos deben de prácticamente todo el año. Un atraso de un año. Imagínate. Pero eso fue por la confianza que existía. Cada vez se escuchaba su voz, cada vez te estás llamando. Entonces, con Machine Learning, por ejemplo, hay unas técnicas que se llaman impersonización de voz, o sea, poder hacer que lo que estoy hablando ahorita pueda sonar como si fuera tu voz, prácticamente, y hacer esto, enviarlos por redes sociales, no sé, enviarlos por WhatsApp, hacer ese tipo de técnicas. Además, tenemos lo que es, no sé si escuchaste este año, bueno, el año pasado también hemos tenido bastantes incidentes de lo que son los deepfakes. Mediante justamente Machine Learning, lo que hacen es agarrar un video, poner el rostro de otra persona y hacer que los gestos que están sucediendo o la forma como está expresándose sea justamente de la otra persona. Esto hace que, por ejemplo, esto es muy crítico, por ejemplo, a una persona pública que le puedan hacer decir o hacer hablar cosas que nunca lo ha dicho. Delicadísimo. Afectar a muchas personas. Delicadísimo. Pero lo bueno es que las técnicas de Machine Learning tampoco, no siempre se utilizan para hacer el mal. También hay técnicas muy interesantes como para hacer el bien. No sé, análisis, por ejemplo, el análisis de ofuscación de malware. Hoy en día el malware que está viniendo está muy ofuscado o viene como que con técnicas muy interesantes de ofuscación, ya sean el malware para páginas web o malware malware enfocado a aplicaciones de escritorio por defecto. Entonces, el Machine Learning nos ayuda a poder analizar esa data de manera mucho más rápida de lo que hacían los seres humanos. Clasificadores de malware, la parte de lo que es reconocimiento facial. Algo que por ejemplo, nosotros damos capacitaciones de lo que es conciencia de seguridad y una cosa muy interesante es que hoy en día los sistemas de correo, por ejemplo, Gmail, está usando mucho esto de lo que es detección de phishing basado en
análisis, machine learning, análisis de URLs previas antes que se envíen y ese tipo de cosas. Hacen técnicas muy interesantes, pero basadas en machine learning para que tanto puedas detectar como hacer los ataques más interesantes. Bueno, eso da esperanza también de que se aprovechen estas herramientas, pues son armas de doble filo, diría. Pero La efectivamente, técnica está sí, puesta, ahora cómo la utilices es depende. totalmente. Nos pregunta Alfredo, bueno, ¿cómo se podría detectar o prevenir este tipo de herramientas? Que en la línea... Bueno, normalmente, por ejemplo, cuando está cambiada la voz, cuando te hacen una suplantación de voz, por Ajá, ejemplo, normalmente el ser humano no puede percibir esas notas, nos los podemos tomar como reales. Pero sí existe técnicas también de machine learning, o sea, podemos agarrar técnicas, agarrar la voz y pasarles por un clasificador y ver si es correcto, o sea, si el claro. comportamiento es correcto de la voz. Sí existen técnicas, pero también hoy en día se están vendiendo bastante este tipo de... Pero sí existen herramientas para poder detectarlas. Bueno, y ahora más adelante podemos conversar también de los mercados de oportunidades para estudio de estos temas, que también en Latinoamérica hay falta de profesionales en estas áreas, y es una oportunidad que tienen los informáticos y ingenieros. Nos pregunta por aquí también, Montero Gang, ¿cómo se puede prevenir este tipo de incidentes de las llamadas telefónicas cuando escuchas una voz similar, teniendo en cuenta que puedes usar una máscara similar al número del teléfono de la empresa? Bueno, entonces lo que sucedería en este caso es que deberían seguir un procedimiento, deberían existir procedimientos para hacer estos tipos de cambios en Claro. específico. Por ejemplo, si te dicen, por ejemplo, el ejemplo es cambiar el número de la cuenta, debería suceder dentro de la institución un procedimiento donde no tengas que esperar vos, sino tú comunicarte con otra persona para hacer la confirmación o utilizar 2 o 3 medios de confirmación para no estar dependiendo de lo que te digan ellos. Y totalmente, muchos de los casos en Costa Rica, por cierto, algunos que han pasado, digamos, es exceso de confianza, ¿verdad? Exactamente. Escuchas a la misma persona siempre, el que siempre ha hablado, el que ya son amigos y demás, entonces, listo, me lo pidió, lo hago, no verifico nada, entonces lo realizo, pero no, hay que ser desconfiados digitales. Exactamente. Ahora sí nos vamos. Yo también creo que vamos a llegar muchos ataques de ese tipo hacia las personas, hacia los usuarios finales hasta el 2020 para adelante. Uh -huh. Eso nos va a dar como el miedo para poder ser un poco más desconfiados cada vez. Totalmente. Y eso es bueno para prevenir que no esté pasando tanto incidente de este tipo. Gonzalo, el tema de privacidad, y mencionaba los leaks que ha habido, las fugas de información que ha existido de empresas, tanto relacionadas con tal vez algunos temas de delitos, pero también relacionadas con fugas de información de empresas que han sido atacadas y pues sus bases de datos han sido filtradas. ¿Cómo ves el tema de privacidad este 2020? ¿Esa tendencia seguiremos? ¿Estaremos hablando de muchos robos de identidad, suplantaciones de identidad? ¿Cómo ves este año en ese tema? Bueno, mira, yo creo que para hablar de este tema, primero tenemos que tener en cuenta cuántos países, o si tu país donde vives tiene una política de protección de datos. Claro. Porque si tuvieras una protección de datos, sí te podrías sentir ya como que seguro o con las armas necesarias para poder enfrentarte a alguien que está robándote la identidad. Pero técnicamente hablando, yo creo que hay que tener que sí van a existir bastantes formas. O sea, hoy en día, tanto redes sociales, es tan fácil crearse un perfil, ponerse la foto de quien tú quieras y empezar a generar este poder. Entonces, siempre voy a decir que hay dos maneras de comunicar. Tu manera de comunicarte normal por redes sociales y tu manera de comunicarte interna. Cuando te sucede algún tipo de situación, tienes que tener otra manera de cómo comunicar a las otras personas de que tú no eres esa persona que ha robado la identidad. Porque si solamente, por ejemplo, si tienes tu perfil de Facebook y la otra persona ha suplantado y ha sido su amigo, imagínate que tienes dos perfiles, tenías tu perfil verdadero y otra persona ha suplantado y estaban como un año de amigos, tu amigo, ¿a quién le va a creer? ¿O cómo vas Claro. a saber? O sea, es muy difícil. Y es más, si la otra persona que empatice un mes, 2 meses, y después le envíe mensajes diciéndole, no sé, otra persona me está suplantando la cuenta verdadera,
te apuesto que va a ser mucho más efectivo porque el que pega primero pega 2 veces. Claro. Entonces va a ser va a ser mucho más efectiva su manera de cómo decir que sí es el perfil verdadero. Es muy interesante estos tipos de técnicas, pero no sabes, yo siempre manejo esa idea de tener 2 medios de comunicación, 2 factores de autentificación siempre. Sí, y como mencionabas también en los perfiles en redes sociales y correos y demás, tener las medidas de seguridad, ¿verdad? Tal vez no directamente el tema hoy, pero siempre para proteger el perfil real que sí es el nuestro. Exactamente. Y los correos y todo ese tipo de cosas. Sí, sí, los factores de doble autenticación, sé que no son infalibles, pero por lo menos son una medida óptima en este momento, pues para buscar proteger pues, nuestros perfiles y nuestros correos. Gonzalo, hay otro tema interesante que los analistas de las vulnerabilidades que podríamos presentar este 2020 y los riesgos que estas implican, hablan del tema de infraestructuras críticas. Hay una gran tendencia en Latinoamérica a la creación o la generación, ya muchas pues, más avanzadas que otras, tema de ciudades inteligentes. Unas pues con equipos más desarrollados, otras pues con más interoperabilidad y más desarrollo de compartir datos y estar aprovechando los modelos de ciudades inteligentes. Pero ¿cómo ves los riesgos entonces, para este 2020 de infraestructura crítica? Ataques a infraestructuras críticas que por lo menos algunos visualizan que podría darse. ¿Cómo lo ves? Yo creo que, como bien dices, se está propagando bastante ese tipo de implementaciones en Latinoamérica, pero normalmente estas infraestructuras siempre están aisladas de cualquier otro sistema externo, justamente por su criticidad y ese tipo de tareas. Entonces, más que todos los ataques de estos van a ser por parte interna, por personas que están adentro, que han tenido malas prácticas o malos accesos. Ahora también tenemos que entender que una infraestructura crítica está creado normalmente por PLCs, ¿sí? Entonces, que son prácticamente igual computadoras, las cuales solamente que manejan ya bastante más voltaje y hacen cosas más interesantes. Bueno, no más, hacen cosas interesantes. Hacen cosas interesantes, sí. Sí, como abrir válvulas y ese tipo de cosas, pero al final también tienen un software, un modelo de programación y pueden tener vulnerabilidades. Claro. No sé si el año pasado, 2016, hice un exploit para Modbus, para justamente, es un protocolo que se utiliza bastante en esto, lo que es infraestructuras críticas. Pero todo es proporcional. Mientras más va creciendo este tipo de infraestructura, también vas a tener más tipos de ataques. Ahora, los tipos de ataques bien entendidos son las partes internas. Yo creo que van a ser mucho más ese tipo de ataque, que una persona va a romper va a romper los procedimientos que uno tiene, como insertar pendrives, ese tipo de cosas, para que pueda infectarse o propagarse internamente el malware o abrir archivos que no debes abrir internamente dentro de instituciones, ese tipo de cosas. Gonzalo, ahora que mencionabas esto, y ese sigue siendo un problema, como lo mencionas, muchas veces nada más pensamos en el modelo castillo, entonces nos protegemos lo de afuera, pero el tema adentro, los riesgos internos como decís, trabajadores que no cumplan sus políticas o alguno que esté enojado y quiera destruir la infraestructura, la información, borrado de bases de datos, etcétera, sigue siendo un problema que muchas veces no pensamos en la planificación de seguridad interna, ¿verdad? Sí, se dice que más o menos de un 60 a 70% de los ataques vienen de adentro y un 30% a 40% recién vienen externo. Porque para bueno, en los ataques, por ejemplo, bancos, siempre es así. Es mucho más fácil atacar un sistema desde dentro que desde afuera. Totalmente. Y estos sistemas como, bueno, los de infraestructura crítica, como, es crítico justamente, tiene que tener muchas políticas de seguridad externa, aislamiento, un sistema de gestión de seguridad informática interna para y por lo menos como tener las líneas de cumplimiento 27001 y todas las ideas de seguridad que uno tiene que tener. Pero la idea va a estar cuando el usuario rompa todo esto y tenga que copiarse una informacióncita o tenga que descargarse
en el estado de pereza va a tener que descargar un video, va a tener que ver un video, o tengo que activar tengo que activar un plugin de mi navegador porque quería ver, no sé, quería entrar a noches de Quería ver el seguridad y me lo partido. pedía. Algo así. No, totalmente. Y eso es importante que las instituciones y empresas pues recuerden vigilar hasta el que vigila también, porque a veces los grupos de TI están también por la libre, muchas empresas. Exactamente. Totalmente. Gonzalo, otro de los temas que me parecía interesante, las predicciones que hacían para este 2020, es el tema de seguridad en la nube. Está toda la tendencia de migración y manejo de información en la nube, que al final no es tan literal, está en algún otro servidor de otra empresa, donde está la información de la empresa. Entonces, mucho lo que hablaban era de que se esperaba algunos ataques y riesgos, bueno, que hay riesgos en este manejo de información, donde la información en la nube en otra empresa esté. ¿Cómo ves el manejo de la nube para este 2020? Y la tendencia de Latinoamérica de migrar a la información a la nube y que esto, pues, el manejo de riesgo que hay ahí. Es muy interesante el concepto de la nube, ¿verdad? Que prácticamente tu información se encuentra en algún lugar que ni siquiera sabes dónde está. Bueno, eso depende para el tipo de usuario, me parece. O sea, el boom de la nube está muy interesante, pero también está muy interesante saber si tu nube se encuentra localmente en tu país, si tu país tiene una ley de protección de datos, para que tú después puedas entender o puedas ejecutar algún tipo de acción posterior a lo que, bueno, puedas obtener un tipo de acción en defensa de esta información que tú quieras, ¿no? Estoy muy de acuerdo que la nube nos ayuda bastante. Bueno, las pymes, por ejemplo, en vez de estar teniendo todo un equipo, o sea, toda una infraestructura y que estés manteniendo tu infraestructura propia, poder tener una nube, pero también estoy viendo que muchos países están teniendo sus propias nubes privadas dentro del país, justamente por esa regulación. Y yo creo que siempre va a seguir así. Entonces, todos los países de Latinoamérica van a tener sus propias empresas que brindan sus propias nubes internas, para que si tú vas a dar servicios también a tus clientes internos, por ejemplo, gobierno, banca o empresas estratégicas del Estado, no van a querer que sus datos salgan a otro país, porque es muy crítico para ellos esta información. Entonces, yo creo que justamente esto, la nube va a ser más que todo refiriéndose a cada país. Se van a crear más lo que son estas leyes de protección de datos, tanto personales como corporativos, y sí va a irse ampliando de esa manera. Porque a veces puede ser ilógico que tus datos estén en un servidor en la nube de otro país cuando son críticos y cuando tú los quieras pedir. Por ejemplo, imagínate que tengas que pedir datos a Amazon porque quieres hacer un forense, un servidor ahí. Y la imagen no sé cuánto tiempo te va a costar hacer solamente el negocio. Solamente pedir que te den esa información bastante. Nosotros, bueno, por ejemplo, nosotros la última vez estamos auditando lo que son las elecciones. No sé si los equipos de las elecciones estaban en Amazon. Y entonces nuestra soberanía tecnológica como que como que estaba débil en esa parte. Realmente ese es todo un reto. En algún momento va a ser un programa sobre los retos de jurisdicción para análisis forense. Sí, bastante complicado. Totalmente. Y lo que decía el tema nube, recuerdo una vez que tuve una conversación con los que estaban viendo el tema de migración en la nube, y yo les mencionaba, mire, ustedes tienen clasificada su información, o sea, saben qué tienen, pero porque ese es como un primer paso para entender qué información tienen, y que es crítico, y como decías, que tal vez algunas informaciones no deberían estar en la nube, o debería estar asegurada desde su localidad la información para subirla a la nube, para que no esté por la libre en riesgo, por ejemplo, cifrada, por decir alguna medida técnica. Muchas empresas, instituciones, tal vez no tienen ni claro qué información tienen y nada más dice, vamos a la tendencia de la nube y subamos todo y listo. Muy interesante, sí, tienes mucha razón. El área de poder categorizar, clasificar la información es muy, muy importante. Hay información, por supuesto, que puede compartirse y otras que claro. No, para nada. Y va relacionado con lo que mencionabas, temas de protección de datos y normativa.
Gonzalo, tenemos una pregunta por acá. Bueno, cruza algunos temas que hemos tocado, pero no sé si tal vez puedes dar alguna recomendación, una consulta aparte, la configuración adecuada de Alexa, Amazon. Bueno, estamos hablando de dispositivos inteligentes y protección de red, hablando de está en casa y no es una empresa. Con esta tecnología IoT, Alexa es un asistente de Amazon, efectivamente, como Siri. Tiene opción de desactivar micrófono para que no escuche siempre. Configuración de PIN para comprar en línea. Pero nos pregunta Montero, pero ¿qué más debo configurar correctamente para evitar un incidente? No sé si vos tenés alguna idea o ideas generales que pueda darse de dispositivos IoT para protegerse IoT en el hogar. Que veas por ahí qué medidas. La anterior semana, no, bueno, el mes de noviembre, octubre, noviembre estuve en México, estuve en Monterrey. Ajá. Y visité a un amigo allá y le pido la contraseña de su Wi-Fi en su casa. Y sin mentirte, tenía alrededor de 150 dispositivos IoT conectados. Televisores, equipo de sonido, 150 dispositivos, porque le hice un escaneo, por supuesto, a la casa. Entonces, fue es el problema de invitar a tus perfiles a las casas. No, pero yo era con permiso, por supuesto. Era autorizado totalmente. Claro, sí. Entonces, fue muy, muy interesante porque al final te das cuenta que hay muchas personas que les gusta, o sea, es maravilloso tener un foco que se encienda cuando tú quieras, poder controlar esto. Nos hace la vida muy sencillo, pero mucha gente no lo configura de la manera adecuada. Claro. Y eso es un problema muy interesante. Yo tengo el Google Home acá, los Siri del celular y todo, pero la verdad desconfío mucho de estos. Me agrada utilizarlos y siempre están activados solamente cuando quiero utilizarlos, pero no los tengo activados en todo momento. Es más, los tengo desactivados del puente de la corriente eléctrica, justamente porque sé que escuchan todo lo que uno habla. Totalmente. No sé si escuchaste una historia que no estoy viendo, una chiquita de Estados Unidos. Con las cámaras. También, pero no, pidió su propio regalo de Navidad con Amazon. No lo escuché. Sí, porque se conectó a Amazon, compró por Amazon con la tarjeta que estaba registrada de la familia en Amazon y le llegó el regalo y la madre se dio cuenta al recibir directamente el paquete. O sea, hoy en día la gente que está joven utiliza estas tecnologías de manera muy natural, entonces sí puede hacer. Y una chica de 5 o 6 años, o sea, es una chiquita todavía. Bueno, ahí están los riesgos para Montero, pues vea cómo está la configuración de seguridad de su dispositivo y si no lo ocupa o no lo está utilizando en ese momento, manténgalo desconectado mejor para no estar a la escucha completa, porque efectivamente esos equipos están a la escucha siempre para oír la palabra clave. Entonces, y recuerdo unos análisis que se hicieron de estos dispositivos y todavía no estaba claro qué exactamente pasaba mientras están a la escucha, porque pareciera que sí están capturando información, porque están siempre en modo escucha. Entonces, y casi dejaba entrever pues que la transmisión de datos era constante. Entonces, es todo un tema, y más en dispositivos inteligentes en la casa. Gonzalo, tema telefonía móvil, cibercrimen y telefonía móvil, ¿cómo ves 2020? Siempre esa tendencia se continuará. Ya los teléfonos son más computadoras que teléfonos, pero siento que el usuario es más confiado en el teléfono que en la computadora. Digamos, la computadora tal vez hay una tendencia de, bueno, protejamos un poco más, tengamos un antivirus, tengamos algo de medidas. Pero todavía creo que el usuario latinoamericano, o el usuario mundial en general, sienten el teléfono que sigue siendo tal vez un poco teléfono, pero es más computadora. ¿Cómo ves el cibercrimen y el móvil? Bueno, en esta pregunta me gustaría abordar en dos áreas. Uno, primeramente, lo que son las aplicaciones móviles. Fue muy interesante en 2019. No sé si escuchaste una aplicación muy, muy conocida que se llama Cam Scanner. Cam Scanner, sí, no la grabas y le sacabas una foto y es como te lo escanearía el documento, te lo ponía bonito y ahí te manejabas. Y Kaspersky dijo que tenía malware, por ejemplo. Y era mucha gente la que descargó esta aplicación y que lo usaba normalmente. Yo conocí ahí en la oficina mucha gente que venía y les preguntaba, y de 10 personas, por ejemplo, unas 6 personas siempre utilizaban esto.
justamente abogados. Y eso fue lo interesante, porque ellos ellas, Sí, esas era más personas les fácil, hace muy sencillo. O claro. sea, sacar una foto, escanear, porque siempre necesitan ese tipo de tareas. Eh, fue muy interesante. Entonces, lo que tenemos que hacer, yo creo que es tener esa conciencia de seguridad, de no instalar cualquier aplicación que, por más interesante que parezca, estemos instalando en nuestros móviles. Aunque hoy en día también los móviles nos dicen, bueno, siempre estar actualizando su sistema operativo de celular a la versión más alta que esté, siempre. Si tu celular es antiguito y no se puede actualizar, o sea, si no se soporte de actualización, ahí sí tener mucho más cuidado, porque las versiones anteriores sí tienen vulnerabilidades del sistema operativo. Claro. Y las aplicaciones. Y la otra parte que quería ver es la parte de la red GSM. El año pasado, no sé si escuchaste, salió Jimjacker. Jimjacker. Un incidente muy interesante que lo que hace es que los chips de celular, todos los chips, la gente que utiliza chips hoy en día, es una minicomputadora, tiene un procesador, tiene Claro. comandos para ejecutarse, y entonces mediante la red GSM se pueden mandar mensajes a ese chip. Y puedes hacer que ese mensaje envíe mensajes a otro lugar. Así que también tiene un navegador interno, te cuento. Sí. Tiene un navegador interno llamado SAT Browser. Y justamente podrías hacer que te diga la localización donde se encuentra ese celular. O sea, aunque el módulo GSM esté desactivado, esté desactivado tu GSM, mediante el chip, porque el chip agarra el posicionamiento de las celdas, saber en qué lugar se encuentra esa persona. Ese mensaje no se puede enviar a cada rato, prácticamente, creo que es una vez a la semana, algo así, pero imagínate. Y no existe, sí existe un parche, pero GSM Alliance, o sea, no vas a ir y pedir el chip que esté actualizado, su navegador SAT a la última versión, es muy, muy difícil, prácticamente. Entonces sí ese es un incidente muy crítico que me parece que todos tenemos ahorita y que no se puede solucionar de manera rápida. Sí, Pero y prácticamente muchos de los operadores de telefonía móvil mantienen esa vulnerabilidad, porque exactamente, la solución es compleja. y va a Sí, ser años, estimado. sí, Imagínate que se pueda conseguir el número de una persona y poder hacer el seguimiento semanal para saber dónde está o algún tipo de... Eso está muy interesante. Y eso justamente llegando prácticamente son las armas que tanto los cibercriminales como la inteligencia informática o los grupos de inteligencia gubernamentales utilizan para hacer para hacer seguimiento. seguimientos y este tipo de cosas. Sí, exactamente. Sí. No tengo que hablar de eso, pero sí. Bueno, los otros tipos de aplicaciones, tanto en Android como en iPhone, prácticamente, no porque tengas iPhone significa que eres totalmente seguro. Sí existe, yo creo que sí existe mucha más seguridad en dispositivos iPhone que en Android, pero todo al final o sea, todo prácticamente es comportamiento de usuario final. Que tú no te estés instalando aplicaciones con muchos privilegios, que no estés dando clic donde no debes dar clic, que no estés descargando algo que no debes descargar, y ese tipo de cosas más que todo. Gonzalo, ahora que mencionabas ese tema, ¿cómo ves los riesgos? Porque, bueno, siempre uno va a escuchar que en sistemas operativos libres o sistemas Linux en general son mucho más seguros, pero mucho del cibercrimen también se ha movido a las tendencias de aprovechar vulnerabilidades en sistemas operativos como Linux, ¿verdad? Ya no podemos afirmar simplemente que estamos 100% seguros utilizando tal vez un software eh, más masivo, el sistema operativo como Windows, por ejemplo. ¿Cómo ves el tema Linux en temas de ciberseguridad? Hay que tener en cuenta que casi un 80% de los servidores en Internet son Linux, GNU Exacto. Linux. Y siempre están siendo vulnerados o algún tipo de tarea. Entonces, al final el sistema operativo poco importa en que tú sí puedas llegar a tener un incidente de seguridad, pero sí importa mucho tu comportamiento como usuario final. Porque si tú tienes un Windows, por ejemplo,
por ejemplo, también algo interesante del 2020 es que se va a perder la licencia de Windows 7, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué tal que tu usuario de Windows y cada vez lo estás actualizando y tienes tu Windows 7 actualizado perfecto y se pierde la licencia y BlueKeep, por ejemplo, o alguna otra vulnerabilidad nueva de ejecución de código remoto se ejecuta y no lo actualizas? Y que lo mismo pueda pasar en Linux o Mac. O sea, no va a ser problema del sistema, sino que tú no las podías actualizar sabiendo que podía existir ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, más que todo es comportamiento. Pero hay que también tener el otro enfoque que son los ciberatacantes. Los ciberatacantes lo que quieren hacer es conseguir dinero, conseguir muchas más infecciones, mover mucha más información. Y sabemos mucho que el sistema operativo en la mayoría de las casas es Windows. Entonces, si yo creo un malware para Windows y creo un malware para, no sé, Fedora, Linux, ¿a cuál va a afectar? ¿Con cuál va a tener mejor ganancia? Obviamente con Windows, ¿no? Uh-huh. Entonces, es mercado también. O sea, Sí. aquí seamos sinceros, todo es dinero, porque los cibercriminales lo que buscan es dinero, si no, no harían ese tipo de cosas. Y nosotros tratamos de evitar que se lleve nuestro dinero, prácticamente. Sí, totalmente. Pero efectivamente, el tema del usuario final sigue siendo uno de los mayores retos, porque ya no podemos simplemente decir, porque uso tal sistema operativo, estoy sin problemas. Eso ya no aplica así. Y tal vez nunca ha aplicado así, pero bueno, ese mito siempre ha estado relacionado. Gonzalo, ¿cómo ves los temas de TI y ciberseguridad en la región de las empresas? Toda esta situación hará cambios en TI, en temas de gestión. ¿Estarán listas las empresas para comenzar a gestionar la ciberseguridad mucho mejor este año? ¿Cómo lo ves? Comienzan algunos cumplimientos, tal vez normativos, que tengan que darse y que obliguen a mejorar en temas de protección de datos, por ejemplo, lo mencionabas. Pero ¿cómo ves el tema? ¿Cómo es TI y esta gestión de riesgo? Bueno, yo creo que para esto hay dos tipos de empresas, ¿verdad? Las empresas tienen las personas que trabajan para ellos y tenemos los usuarios que tienen ellos. Entonces, más que todo, me voy a pensar que los usuarios finales, las personas que no sean del área técnica, llámense, no sé, contadores, secretarios, la gente que no está en el área técnica informática, recomiendo que les den más capacitación en lo que es seguridad, conciencia de seguridad informática. Esto tiene que entrar con dolor a las personas para que no lleguen a sufrir ese tipo de incidentes, y a las personas que están en el área técnica especializarse más en el área del cual están trabajando. Hay que tomar en cuenta que es tan bonito el área de seguridad informática, pero es tan amplio y tiene demasiadas especialidades. Es pero muy difícil saber de todo, ¿no? En esta área más que todo, porque como solamente hablar de aplicaciones móviles, se puede hablar bastantes en tema de incidentes. En el modelo de Red Team, Blue Team, hay que también manejarlos. Entonces también lo que queremos hablar en lo que son empresas es que las empresas tengan por lo menos un SGCI, bueno, un sistema de gestión de seguridad informática con procedimientos, tareas y qué se va a hacer frente a incidentes informáticos. Esto es muy mínimo, lo más básico que una empresa debe tener. Y la verdad no he visto muchos acá, pero sí estoy notando que están empezando a crearse normas propias internas de acuerdo a la realidad de cada empresa, por supuesto. Totalmente. Yo espero esa misma línea, que las empresas pues inviertan en temas de ciberseguridad y mejoren el accionar en ciberseguridad en esa línea, y que gestionen y creen grupos de ciberseguridad pues dedicados a su análisis interno y prevención. Y sobre todo Claro, mencionas un tema de educación fundamental. claro, además las empresas deberían tener algo así como que todos los sábados se escuchen noches de seguridad, por ejemplo. Bueno, eso estaría muy bien. Claro, eso es capacitación. Sí, totalmente porque Sí, es muy necesario. Y la parte de especialización, esa no te olvides que es muy crítica para, por ejemplo, hoy en día las empresas dicen, no sé, tenemos nuestro sysadmin de IT
que está trabajando en IT, pero tu IT es Helpdesk, es IT, va a arreglar las impresoras, Sí, va a dar consejos de seguridad, no sé, al jefe, y a veces es muy, pero muy difícil. Eso también en muchas empresas contratan a las personas por su afinidad familiar y no por las capacidades técnicas muchas veces. Hay que tener mucha conciencia al momento de trabajar en esta área, por ejemplo. no, totalmente. Y mencionabas un tema, mucho de que a veces uno encuentra en Latinoamérica es que las instituciones, las empresas tienen gente de TI, pero no gente en ciberseguridad. Y a veces puede tener una idea errónea de que todos los que sean de informática saben de ciberseguridad. Sí, Eh, exactamente. Eso es un punto muy interesante que tocaste, que las universidades, bueno, muy pocas he visto que enseñan ciberseguridad en el pregrado. Más que todo es una sí, especialización de posgrado y entonces, eh, y las personas contratan de pregrado, por supuesto. totalmente. Y Costa Rica no escapa de realidad, Gonzalo. El tema de formación en computación, en ciberseguridad, hasta ahora comienza a introducirse en todo la currícula para que comience a estudiar y todavía falta mucho. Pero la gran generación de informáticos que tiene el país, y creo que en Latinoamérica ha pasado igual, no llevaron cursos de ciberseguridad. Ese parche se está poniendo hasta ahora. Ese update es hasta ahora que se está buscando generar en todo el gremio. Gonzalo, ¿cómo ves? Y tal vez en esa misma línea de gestión y cambio 2020, ¿cómo ves el tema del usuario, ya el usuario común, usuario final? Eh, ¿Qué esperar este 2020? Usuarios más conscientes, usuarios más preocupados, que tal vez se han escuchado un poco más de estos riesgos, entonces comienzan a tal vez estudiar un poco más, a ver cómo mejorar. Bueno, ya viendo la parte de usuarios finales, tengo un poco de miedo, estimado, por cierta parte. ¿Por qué? Porque hoy en día los usuarios finales normalmente son niños o personas muy jóvenes. Sí. Y pese a la poca capacitación que existe bueno, generalmente en la TAM, prácticamente, de esto de ciberseguridad, son muy propensos a ataques, tanto de sexting, grooming, todo lo que se está escuchándose hoy en día. Eh, Me parecería que lo que hay que hacer prácticamente es una educación continua para niños, jóvenes, adolescentes más que todo, evitando estos tipos de ideas. Eh, Capacitación continua siempre y sobre todo, si tiene las medidas necesarias para poder mitigar esto, por ejemplo, obligatoriamente si estás en Windows, Uh no -huh. solamente tener la conciencia de seguridad correcta, sino las actualizaciones correctas y además de tener un sistema que te pueda resguardar un malware o ese tipo de cosas. No sé si hoy en día, por ejemplo, si tú te vas a comprar un router en mercado, tú puedes encontrar routers que ya tienen protecciones interesantes de Uh -huh. seguridad. Entonces, tal vez utilizar ese tipo de cosas. Pero el ataque bueno, los ataques a usuarios finales van a ser Ajá, más complicados. No te sí, olvides que en Latinoamérica también está implementándose bastante esto de lo que son pagos online, todo ese tipo de mover dinero. claro. Y eso va a hacer ya que Latinoamérica se vuelva el postre más delicioso para los ciberatacantes. Porque mientras más tecnología y menos capacitación haya, es como que más La, riesgo. la, receta perfecta para el cibercrimen. Exactamente. Sí. Por ahí Pumpe dice, mínimo escuchar noches de ciberseguridad. Bueno, sí, para eso hacemos noches de ciberseguridad, para cultura digital. Gonzalo, mencionaba ese tema y bueno, ya nos queda poco tiempo, pero para aprovecharlo, ahora me surgió la duda, ¿cómo es el tema de criptomonedas y el cibercrimen en Latinoamérica? No sé si has tenido experiencia de ver esta situación y qué tendencia podríamos esperar de que el cibercrimen siga aprovechando
y que mucho de Circle pasa ahora a aprovechar las monedas virtuales pues para hacer más compleja la persecución judicial. ¿Cómo ves en esa línea? Bueno, la verdad, a mí me interesa mucho lo que está sucediendo con lo que, bueno, con lo que es blockchain. O sea, la tecnología blockchain sin importar el uso de criptomonedas prácticamente. Creo que se están implementando interesantísimas soluciones basadas en blockchain, como los contratos digitales y todo ese tipo de cosas, por ejemplo, que son muy interesantes también para el área de seguridad. Ahora, específicamente, por mucho tiempo la manera de poder monetizar estos tipos de ataques tipo ransomware, y no sé, ataques muy específicos han sido las criptomonedas. Para mí siempre va a estar ahí porque ayuda a que sea más difícil el seguimiento hacia las personas, pero sí, yo invertiría en criptomonedas y sí, digamos, si tuviera que atacar, lo haría y me haría pagar en criptomonedas. No sé. Sí, No, claro. no, 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 no. O sea, sí es un modelo interesante para hacer esto y no te olvides que cualquier persona puede crear su ICO y puede crear su propia moneda basada o pueden ser basada en Ethereum, depende. Sí. Bueno, y no sé si hablamos de criptomonedas y hablamos de o sea, cibercrimen, podemos ingresar también a conceptos súper interesantes como es la web oscura, la deep web, que Sí. Queramos o no, tenemos un poco más de anonimización. Eres de forma más anónima poder realizar Sí. algunos tipos de actos y bueno, va de la mano con eso. Al final de cuentas, yo creo que las criptomonedas sí van a ser estables, van a ser correctas y más personas correctas van a utilizar las criptomonedas que las personas que lo usan de manera incorrecta. Totalmente. Pienso que esa línea efectivamente va a ocurrir. Y que en algún momento, pues, las técnicas de seguimiento pues van a mejorar todavía más o va a haber alguna necesidad de identificarse más. Que le pierde un poco de sentido, pero bueno. Algo muy interesante, no te olvides que del año pasado también fue que Facebook lanzó su propia criptomoneda, Libra. Sí. No sé si lo escuchas, con tanto respaldo. Y ahorita no está tan bueno. O sea, bajó bastante y muchas empresas que lo estaban respaldando en principio le quitaron el respaldo. Sí, Eso es muy interesante porque hace entender que el ser humano, bueno, no queremos que haya instituciones que estén por detrás normalmente regulando estas monedas. Porque prácticamente si fuera así, utilizamos el dólar, utilizamos las monedas de cada país, pero un bonito feature que le pusieron las criptomonedas es que no se puede estar regulado por ningún país, más que todo regulado por nosotros, los que lo utilizan. Totalmente. Gonzalo, en lo que nos queda de tiempo, me gustaría escuchar las recomendaciones tuyas generales para los usuarios y para las empresas en este año para que mejoren su ciberseguridad y así, como tus Bueno, consejos. Bueno, para las empresas, primeramente las empresas deberían aumentar ese presupuesto que tienen para el área de seguridad informática. Por No favor. piensen que porque tener una persona encargada de lo que es TI, la persona va, o sea, por tener un departamento de TI, ese departamento se encargue, sino tener un campo específico para el área de seguridad informática. Hacer capacitación continua a todos, pero a todos los usuarios, no implica que tengas toda la parte de tu gerencia súper educada, pero después las personas de abajo, no. Y eso no es, no, o sea, no significa de abajo, sino que los otros colaboradores no estén capacitados, porque el atacante va a buscar hasta el mínimo hueco para poder ingresar a tu corporación, quedarse ahí, poder hacer desplazamiento lateral y bueno, dependiendo ahí. Para las personas yo creo que siempre vamos a empezar por el sentido común. Nada es gratis en este mundo, ninguna aplicación, por más mala que sea, va a estar hecha gratis para ti. Y peor si es buena y si te gusta, no es gratis. Para nada. Sí. Algo siempre está consumiendo, va a ser tu forma de comportarte, tus datos o algún tipo de información ahí. Entonces, lo que hay que tener ahí es poder controlar ese tipo de... Si vas a querer tener todos tus dispositivos IoT conectados y tener esa
flexibilidad y genialidad de poder tener una casa súper conectada, yo te recomiendo que te contrates a alguien que sepa sobre informática, que haga todo el hardware necesario para esto. O sea, cualquier persona tal vez lo pueda hacer porque estos dispositivos son para personas prácticamente, pero siempre es mejor que un especialista te ayude en esta área. Sí, totalmente. Porque no estás cuidado, porque en tu casa no solamente vives tú, vive tu papá, tu mamá, tus hijos y la familia, es algo que sí se debe cuidar. Bueno, si vamos a hablar con jóvenes, si tienes niños, también enseñarles ciberseguridad, siempre enseñarles estas nociones. Hasta hay secuestros por redes sociales, estimado. O sea, es muy, muy interesante cómo niños pueden caer en ese tipo de cosas. Y no es, o sea, eso es por falta de capacitación. Sí. Y hay tantos, no sé, hay tantos modelos para poder, cursos gratuitos para poder enseñar sobre informática. Este mismo ESET, no sé, los de Inteco, hay muchos. Entonces sí hay material ahí para poder apoyarse en eso. Una persona mayor lo puede hacer tranquilamente. Bueno, esas serían mis conclusiones. Gonzalo, ha sido un gusto compartir con vos. Antes de irnos, no quiero cerrar sin saludar a todos los que nos han estado siguiendo. José Gabriel Sánchez, que por ahí nos preguntaba cada cuántas noches de ciberseguridad. Bueno, es todos los sábados. Hoy volvemos 2020, es todos los sábados a las 8 p.m. hora de Costa Rica. Así que para que los pueda seguir. Y nos preguntaba los otros programas. En el canal de YouTube están todos los programas de Noches de Ciberseguridad. Los 2 años anteriores ahí están. Así que hay mucho material con expertos como Gonzalo, que desde hoy queda el programa ahí para todas las consultas, para que lo revisen. Ahí está con todos los demás especialistas que hemos tenido invitados nacionales de acá de Costa Rica e internacionales. Ahí está el material para que lo puedan ver y lo pueden compartir y lo pueden usar en sus clases, etcétera. La idea es hacer cultura digital, así que ahí tienen todo el material. Un saludo a Pumpi, que siempre nos acompaña. Feliz año, Pumpi. El mismo que preguntaba sobre temas de fallas de WhatsApp, de las últimas fallas de WhatsApp. Efectivamente, hay algunas de las últimas fallas de WhatsApp han generado bastante problemáticas de filtrado de información, identificación. Creo que WhatsApp ya está trabajando en varias actualizaciones para evitar estas últimas que se habían encontrado. Estación Murcia, que nos notificó. Randall Barnett, amigo de Noches de Ciberseguridad, también. Randall, un saludo. Cristian Espinosa. Montero GA, que también estuvo haciendo varias consultas. Esperamos haber aclarado con nuestro amigo Gonzalo estas dudas. Dani Valverde, Joaquín Valerio, Alfredo Jesús, que siempre nos está apoyando. Muchas gracias. Brian Pacheco, que estuvo desde Honduras. Un saludo a todos nuestros hermanos de Honduras. Ilse Vinda, muchas gracias por estar. Ryu Yis, que también estuvo por ahí. Catamaraz Merak Krakem desde Bolivia, todo ahí siguiéndonos. Edgar Tapia de Perú, David Pacheco, Pablo David desde Ecuador, saludo a todos por allá. Carmen Vindas, saludos. Ailen Barahona, que estuvo desde Puriscal de Costa Rica, un saludo. Tuvimos a Ángel Murillo desde Bluefield, saludo a Ángel. Edwin, que también nos reportó, nos sigue desde Colombia, un saludo a Edwin, allá todos los hermanos colombianos, y Johnny Saborío también, que estuvo por ahí siguiéndonos. Así que tuvimos de toda Latinoamérica reportes, así que genial que estamos llegando. Bueno, David Apaza, que acaba de ponerlos por aquí, desde Bolivia también, así que a toda la comunidad de hermanos bolivianos que han seguido el programa, con nuestro buen amigo Gonzalo desde Bolivia, pues un gran saludo. Gonzalo, muchas gracias por iniciar este 2020 Noches de Ciberseguridad con nosotros, apoyando esta tarea de cultura digital en Latinoamérica. Más bien agradecerte a ti, estimado Roberto. Muchas gracias por la invitación y de verdad es un honor empezar el año 2020 de esta manera. El honor lo tenemos nosotros, tener buenos amigos como vos, Gonzalo, y con tanto conocimiento y con el deseo de compartir. De verdad, muchas gracias. Y a todos los que nos han seguido esta noche, muchas gracias. De nuevo venimos fuerte 2020. Fuimos reconocidos en el 2019 con el premio de entre los mejores programas multimedia 2019. Así que eso nos motiva a tener que seguir en el mismo nivel de calidad y superar, porque eso nos pone alto el listón y tenemos que superar y mejorar. Entonces seguimos haciendo buen material y la idea es que por dicha tenemos muy buenos amigos especialistas que nos apoyen.
Gonzalo, un saludo a todos allá en Bolivia. Que estén muy bien. Feliz año. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por escucharnos por esta hora y un poquito más de transmisión. Un poquito, sí. Nos vemos, Gonzalo, que sé que es tarde en Bolivia. Buenas noches. Vale, chao, chao, buenas noches. Nos vemos, buenas noches a todos y a todas. Esto fue Noches de Ciberseguridad. Nos vemos dentro de una semana con otro programa buenísimo para que hagamos cultura digital. Buenas noches.